Espera que pensé que lo había descargado y no lo guardé. Bien. Profe. Ya lo guardo y lo... Sí, ahora sí estamos grabando. Así que buenas tardes a todos y todas. Sí, Milagros, hablaste. Sí, una consulta. El trabajo se hace de a 2, ¿no? O de a 3. Ay, ¿dijimos eso ya? Me parece que sí. En grupo seguro, pero no habíamos dicho, bueno, no, eso no sé cómo lo preparó Silvana, pero puede ser de a 2 seguro y hasta 3, me parece. Sí, puede ser individualmente o en grupos de 2 o 3 como máximo, ya más no. Bien. Bien. Entonces, vamos a decir las indicaciones generales respecto del práctico. ¿Querés hacerlo, Ángela? Que lo tenés ahí. Sí, lo estoy descargando, así lo puedo mostrar. Si quieren puedo compartir pantalla. Ah, dale, dale, dale. A ver, ahí comparto, a ver si puedo. Y lo vemos desde ahí. Bien. A ver, a ver. Compartir. Ustedes me dicen si se ve. Bien, ¿acá lo pueden ver bien? Sí, profesora. Perfecto. Bueno, entonces se trata del trabajo práctico número 1. Está situado en los temas de esta primera unidad que vimos, el positivismo como una de sus miradas. Y acá está la fecha, vamos a subir las consignas, que sería hoy, ya a partir de hoy pueden empezar a resolverlo, y a partir de hoy empezamos a recibir, pero no hace falta que se apuren tanto. Y después la fecha de entrega es hasta el 5 de octubre. Pueden hacerlo individualmente, pueden hacerlo de a 2 o pueden hacerlo a lo sumo de a 3. Más no, porque ya es mucho. Bueno, acá se van a encontrar con los objetivos, cuáles son los objetivos del trabajo práctico, por un lado, que tiene que ver con pensar la epistemología como una rama de la filosofía, como una filosofía de la ciencia, y las distintas tradiciones epistemológicas de las que hablan los textos, por ejemplo, el texto de Gutiérrez y Rivera y el texto de Pardo, que son los dos textos obligatorios para poder realizar bien este trabajo práctico. Ahora vamos hacia ahí. Y bueno, y también rastrear distintos ideales de ciencia y de conocimientos que se han dado a lo largo de la historia, y relacionar la epistemología moderna con el positivismo lógico. Que el tema del positivismo lógico está, o sea, van a ver como una tradición epistemológica importante en la modernidad, después lo vamos a retomar de nuevo en la unidad 2. Así que positivismo lógico va a ser algo que va a aparecer recurrentemente. Fíjense, esto es fundamental. ¿Cuáles son los dos textos en los que nos vamos a basar, en los que se tienen que basar para resolver este trabajo práctico? Uno es el texto de Gutiérrez y Rivera, que se llama Perspectivas epistemológicas, tradiciones y proyecciones, y el otro es el texto de Pardo, que se llama Verdad e Historicidad, el conocimiento científico y sus fracturas. Sobre estos dos textos hubo clases, y también hay clases, o sea, hubo clases sincrónicas y también hay clases subidas al aula virtual, así que es importante que no solo vean las clases que fuimos subiendo todos los miércoles anteriores desde que empezó la materia, ¿no? Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen claro cuáles son los textos? Tal vez la aclaración, Ángela, es que ahora lo que van a tener que resolver son el punto 1 y me parece que es el último, porque son de tipo ensayo. Ah, está Silvana. Perfecto. Buenas Está tardes. Silvana. ¿Cómo les No sé si va? querés... ¿Cómo andan todos? ¿Qué hace Silvana? ¿Querés seguir explicando vos? O sea, no arranqué todavía por las actividades. Perfecto, como quieran. Yo recién les subí a la plataforma solamente las dos preguntas de ensayo, no las otras, para que ustedes las vean. Si ustedes ven la tarea, dice primera parte. El práctico está organizado en 2 tandas, ¿sí? Como venía diciendo seguramente Ángela. Ya les presento quiénes son los autores que hay que leer, que los veníamos leyendo en las guías, y quiénes 5 de octubre. Vamos a hacer la pregunta 1
y 5 que ustedes van a ver como pregunta 1 y 2 en el archivo que tienen ya subido en el aula, ¿sí? En el aula... Entonces mejor trabajamos con ese, ¿querés, Silvana? Dale. Les muestro Sí. ese mejor. Listo. Dale. Perfecto. Ustedes van a ver que tienen abierta... Espera que lo voy a buscar, porque si no, por ahí va a ser fuente de confusión. O sea, trabajamos directamente con el original. Claro, tal cual. Para no marearlo, justamente esa era la idea. Claro, si querés andar contándoles cuestiones más generales mientras voy buscando. Exacto. Nosotros decíamos, el práctico lo organizamos en 2 partes. Es un práctico modelo cuestionario. Quiere decir que ustedes tienen una opción de un día para resolver el práctico, pero no es que lo van a tener que resolver ese día solamente. Las preguntas de elaboración se las damos hoy. Ustedes pueden comenzar a trabajarlas de hoy hasta el 5 de octubre. Y pueden hacernos preguntas sobre esas consignas que son escribir ciertas cuestiones. Una de ellas es responder qué se entiende, ya les digo bien cuál era la pregunta. Yo la tengo aquí escrita. Una de ellas era responder qué es la ciencia y qué características particulares posee durante el positivismo. Esa pregunta tiene un tope de 700 palabras. ¿Cuál es la intención? Ustedes, esa pregunta se tiene que organizar en 2 tandas, ¿no? La pueden hacer en dúos y la pueden hacer en tríos. Esa pregunta puede ser en grupo. Y ustedes pueden poner el equipo que resolvió la pregunta. No hay ningún problema con eso de que lo hagan de a 2 o de a 3 al armado de esa respuesta, ¿sí? Tienen 700 palabras para hacerlo. Si ustedes buscan en el buscador de Word, vieron arriba dice vista y revisar, en los loguitos de los iconos de arriba, cuando ponen revisar, entre las acciones que se despliegan, aparece contar la cantidad de palabras. Y ahí les va a saltar, ustedes cliquean contar palabras y les va a decir cuántas palabras tienen. La intención es que ustedes en 700 palabras resuelvan esa pregunta. ¿Por qué? Porque es una de las preguntas que cierra la unidad 1 y gran parte de la unidad 2. Entonces, es una pregunta general y un bloque conceptual clave para después pensar el parcial. Entonces, esa primera pregunta estaría buenísima que la hagan en equipos. Tanto la 1 como la 2. Después en el cuestionario puede aparecer con cualquier número, porque el cuestionario es aleatorio, va acomodando las preguntas de acuerdo a las personas que van ingresando. O sea, nosotros la vemos hoy como 1 y 2, pero ustedes la pueden tener como 3 o como 5, ¿sí? Entonces vuelvo a insistir, la primera parte es redactar 2 ensayos. Uno de 700 palabras sobre qué es la ciencia y qué características posee durante el positivismo, y el segundo ensayo es armar un texto mucho más chiquito, que son hasta 200 palabras, usando la nube del Mentimeter que hicimos con conocimiento científico. Una nube que quedó muy bien resuelta y que comentábamos hoy a la mañana entre las profes. Los conceptos están claros, los elementos centrales se ven perfectamente bien, y marcó que los que han participado realmente lo hicieron habiendo revisado y a conciencia. Entonces una nube que quedó muy buena como cierre. Por eso les pedimos que hagan un esfuerzo más con esa nube. Ahora escriban hasta 200 palabras y les queda el resumen del parcial. Diríamos, con el primer ensayo y el segundo, ustedes tienen los 2 temas centrales del parcial resueltos. Por eso, estos escritos que les pedimos que armen. Y la segunda parte del práctico la van a iniciar o el 4 o el 5 de octubre. Nosotros ese día le vamos a abrir el cuestionario, van a tener 5 preguntas en total, 2 de ellas son los ensayos, o sea que ustedes copian del Word y pegan el texto en el espacio que dice completar el ensayo, y después tienen 3 preguntas donde tienen que marcar en una de ellas verdadero o falso, identificando cuáles son las respuestas correctas, y el otro de identificación también de respuestas correctas vinculadas a la serie de temas que hemos venido viendo. El práctico tiene como eje la ciencia y las problemáticas del positivismo, lógico. Entonces, todo el práctico gira en torno a esas 2 consignas, que es la ciencia y que es el positivismo lógico. Y vuelvo a insistir, es el enlace entre la unidad 1 y la unidad 2, y les va a permitir armarse lo más sabiamente posible para el parcial. ¿Alguna duda Silvana, hasta acá de cómo? Sí. Tengo una duda, me metí al aula virtual y no sé si les pasa lo mismo a los estudiantes.
trabajo práctico número 1 me aparece el de los textos de León Olivé. No sé si es a mí nomás que me aparece. Si querés mostrar por ahí, compartir pantalla y mostrar el aula. Ah, sí, mira, algo pasó. Se guardó en otro lugar. Me aparece el otro TP. Sí, no guardó el cambio. Ah, ok. Ahí ya lo acomodo. Bueno. Sí, aparece otro práctico, no es ese. No me guardó el cambio que yo armé hace un rato. Así que Por se las lo dudas, mismo, diríamos. para que no descarguen todavía ese. Claro. No descarguen ese. En todo caso, ponelo oculto, lo trabajás. Ya se los oculto, ahora mismo ya se los oculto. Y después Sí. cuando ya esté este práctico, no. De todos modos, nos vamos a ver, nos pueden consultar, porque esto lo entregan la semana que viene, nos volvemos a ver, y en el foro, y en el mail, nos pueden preguntar. Pero básicamente ahora ustedes abóquense a resolver esas dos consignas relativas a elaborar ensayos sobre temas. El esfuerzo grande es eso de reducir el texto a la cantidad de palabras, porque requiere mucha más elaboración. Esa es una estrategia didáctico-pedagógica que nosotras hemos adoptado. Cuando les pedimos que escriban sobre un tema, nos copian una eternidad de texto de los apuntes, de la bibliografía. En cambio, cuando les decimos que presenten una respuesta en una X cantidad de palabras, bueno, eso requiere un gran trabajo de elaboración, de ir puliendo el texto hasta decir lo importante respecto del tema. Correctamente. Por eso les decimos, dedíquense a Vivi, armar los ensayos, ¿no? Sí, Ángela. Mientras Sil arreglaba eso, fíjate que en el chat alguien está diciendo que intentó ver la clase del 21 de septiembre y le pide autorización para poder verla. Ah, mira. Uy, bueno. Porque si la subiste a un drive, a un drive, Ay, es que eso se lo capaz que le hay pedí a que mi hija ponerlo que la como público. cortara. Bueno. No, pero no debe tener que ver con eso, tiene que ver con cómo la subió. Si la subió a un drive y el drive no está abierto, sino que está privado, te va a llegar un mail a vos con la solicitud de Karen. Y vos entonces bien, por ahí le puedes pedir a ella que lo ponga directamente público, así no te tienen que pedir solicitud. Lo puede ver cualquiera con el link. Claro, porque esa clase era más larga y tenía otra parte que no era del tema. Entonces yo le pedí a mi hija que me lo cortara. Me lo cortó, me lo quiso mandar y me lo mandó en... Ah, la habilitaron ya. Bueno, me lo mandó en un drive. Sí, profesora, disculpe. De hecho, a mí me salió igual, pero yo envié la solicitud para que me dieran autorización de ingresar y automáticamente me llegó la habilitación con la clase ya. O sea, pero sí hay que solicitar igual la autorización, pero sí. Bueno, claro, yo no me di cuenta porque evidentemente ella me compartió el drive, pero si es fácil así, no hay problema. Y si no, yo le digo a mi hija que modifique eso. Porque yo no sé hacer eso, entonces tuve que pedirle ayuda y bueno, esa es la historia. Buenísimo. Bueno, no sé si es necesaria alguna aclaración más o ahora ya Silvana estás... bueno, no va a haber problemas, las consignas son muy claras, están ahí, o sea que ya saben, por ahora... Eso se los volvemos a mostrar al final de la clase, si querés. Dale, cuando Se ya esté. acomodan y se los volvemos a mostrar por las dudas al final de la clase. Me parece buenísimo. Bueno, ahora vamos a entrar al tema de la clase de hoy. Siempre tengan a mano, les recomendamos que tengan a mano el cronograma, verán que lo vamos siguiendo, entonces ustedes van a estar muy orientados respecto al tema en el que estamos. Concretamente, en la clase de hoy vamos a empezar, la clase de hoy va a ser destinada, saben que nunca me puse a ver qué onda con mi mouse, así que yo espero, después no tuve más problemas,
Yo espero que ande bien. Si anda mal, volvemos a hacer lo que hicimos en la clase anterior. Me voy a sacar esto porque... Bien. No sé por qué se ve repetido así. Siempre tengo un problema diferente. A ver. Disculpen, voy a entrar de nuevo, así arrancamos mejor. Acá está. Bueno, hoy vamos a ver un tema que tiene que ver concretamente con la relación entre la ciencia, la tecnología y la ética. Es un tema que le damos mucha importancia en esta unidad. Y también es un tema que nos parece de relevancia por lo que implica para nuestra manera de posicionarnos frente a la ciencia y la tecnología. En el ámbito epistemológico se lo llama o se lo identifica como el debate en torno a la neutralidad valorativa de la ciencia y la tecnología. ¿Por qué se llama así? Porque hay una primera idea instalada desde el positivismo, que fue la primera postura epistemológica hegemónica, muy dominante, que aún en el día de hoy sigue siendo importante. El positivismo instaló la idea de que la ciencia, sobre todo la ciencia, mucho más la ciencia, pero hay epistemólogos que vamos a ver hoy que además le atribuían esto a la tecnología, la ciencia fundamentalmente es neutra desde el punto de vista ético. Los científicos no tienen responsabilidad respecto a las consecuencias del avance científico-tecnológico. Los científicos elaboran productos que después son otros o productos o teorías que después son otros quienes las utilizan para un fin o para el otro. Entonces se instaló esta idea, ¿no? Que no había responsabilidad ética en relación al desarrollo científico-tecnológico y que la ciencia era neutra. Bueno, entonces eso fue durante un tiempo en el que se instalaron con un poder importante estas concepciones. Pero, sobre todo ya en el siglo XX, cuando la ciencia empieza a producir concretamente la bomba atómica, pero no fue lo único, empieza a producir conocimientos que sí inciden en la vida de las personas. Bueno, ahí salen a diferentes posturas a cuestionar esta idea de la neutralidad y surgen preguntas como estas. Por un lado, ¿los científicos pueden prever y controlar todas las consecuencias de sus producciones? Bueno, la verdad que no, sería injusto pedirles que puedan hacerse cargo de todas las consecuencias, porque hay algunas impensadas, y es cierto que puede ser que haya cierta limitación, porque es un problema de la ética en general. Cuando actuamos, medir nuestra acción moral por las consecuencias es muy difícil, porque hay consecuencias que no nos podíamos imaginar que iba a traer una determinada acción. Sin embargo, tampoco podría decirse que no podemos tener ni la más remota idea de las consecuencias de las cosas que hacemos. Entonces, en esto es también así. No es que podamos calcular todas las consecuencias, pero tampoco podemos decir que no tenemos nada que ver y que no podríamos tener una idea de lo que va a ocurrir. Otros, sobre todo a partir de lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica, se preguntaban cuestiones como Einstein. Einstein no participó del proyecto Manhattan en Estados Unidos que llevó a la elaboración de la bomba atómica. Pero Einstein es el padre de la física nuclear. Einstein sentó como las bases teóricas de lo que después se usó en el proyecto Manhattan, que estuvo dirigido por Oppenheimer, y que, bueno, tuvo consecuencias devastadoras ese proyecto, porque esas bombas que se produjeron en los departamentos de ciencia y tecnología de muchas universidades en Estados Unidos, terminaron arrojadas en ciudades japonesas, en Hiroshima y Nagasaki,
Y bueno, con un montón de consecuencias, un montón de pérdidas de vidas humanas, consecuencias a largo plazo, por los efectos replicados después de los estallidos, y bueno, destruyeron ciudades enteras. Otra pregunta, ¿puede ser éticamente neutral una ciencia que tiene la capacidad, el poder de amplificar el poderío humano para destruir y hacer daño? Porque podemos quedarnos tranquilos, no, son neutrales desde el punto de vista ético. Bueno, la verdad es que el ser humano nunca, ni remotamente tuvo la capacidad de destrucción que tiene hoy. Alejandro Magno, con toda su afán imperialista, tenía que ir a trasladarse, él mismo, de hecho murió muy joven, tenía que trasladarse, tenía que ir a caballos o con carros, nada que ver con lo que puede hacer hoy un jefe de Estado, un poderoso en el mundo, ¿no? Bueno, lo vemos con la guerra de Ucrania y de Rusia y sus respectivos líderes, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen científicos y tecnólogos en el impacto de los avances científicos tecnológicos, tanto en la sociedad como en el medio ambiente? Esa es una pregunta central. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Porque vamos a hacernos esta pregunta partiendo a priori de que va a haber distintas posturas. Así que vamos a tratar de ver cuál de las dos es más consistente, ¿no? Aunque nosotros como equipo de cátedra tenemos una posición tomada, pero vamos a ver qué responsabilidad tiene. Y bueno, finalmente, ¿la sociedad puede controlar a los científicos? Ese va a ser un tema interesante porque recuerden que ha sido terminar esta parte de la materia cuando veamos que algunos van a decir que la ciencia tuvo un efecto liberador sobre ideologías muy autoritarias, muy dogmáticas. La ciencia vino a traer la capacidad de probar, de exigir argumentos para sus conocimientos, pero la ciencia ha devenido en un pensamiento también muy cerrado, muy autoritario en manos de expertos, sobre el que no podemos decir nada porque la verdad que quedamos al margen como ciudadanos si no somos expertos en cada uno de los campos en los que se desarrolla la actividad científico-tecnológica. Bueno, esas van a ser las preguntas que que nos vamos a hacer respecto a este tema. Y vamos a empezar por ver a un representante de la primera de las posturas que sostiene la neutralidad valorativa de la ciencia, es un representante de lo que también se llama el cientificismo, esa idea de que la ciencia siempre trae progreso, siempre es buena para la humanidad. Y bueno, es este señor que tenemos en pantalla, que se llama Mario Bunge, un epistemólogo argentino que vivió casi 100 años, falleció, me parece que el año pasado, hace muy poquito que falleció Mario Bunge, y él decía que, primero decía lo que dicen todos los positivistas, ¿no? Que si la ciencia tiene esa validez universal, es porque, y bueno, en primer lugar, es porque se trata de un conocimiento neutral y objetivo, que no está influido por intereses ni morales, ni políticos, ni ideológicos. Ese es el contexto en el que sale esta idea de que la ciencia es neutra, porque es producida justamente por el sujeto de la ciencia, según estos autores, no tiene intereses ni personales, ni subjetivos, ni políticos, ni ideológicos, ni económicos siquiera. Está abocado a la investigación por la búsqueda del conocimiento en sí mismo. Entonces, dice Mario Bunge, el mundo del hombre contemporáneo se funda sobre los resultados de la ciencia que reemplaza el dato. La ciencia aporta datos y con eso deja de lado los mitos. La ciencia aporta teorías y deja de lado las fantasías. La ciencia aporta la predicción científica, que ya vamos a ver más adelante, que tiene una precisión inigualable.
y con eso se descarta la profecía. Entonces, para un autor como Mario Bunge, si la ciencia viene a desterrar todos estos problemas, los conocimientos poco fundados, míticos, quiméricos, proféticos, etcétera, etcétera, si viene a liberarnos de todo eso, el problema entonces no está en la ciencia. Y es lo que dicen respecto de este tema. Si hay un problema ético, no está en la ciencia y la tecnología, sino en cómo usan los seres humanos ese avance científico-tecnológico, de manera individual o colectiva. Lo hagan a título personal o en representación de alguna ideología o entidad institucional particular. O sea, aparece todo el problema ético en el uso, en la aplicación que se hace de ese avance científico-tecnológico. Me preguntan si tienen, a ver si hay algo. Veo que han copiado mis compañeras acá las consignas. Perfecto. Pero no hay ninguna pregunta sobre este tema, ¿no? No. Bien. Entonces, acá tenemos un primer exponente de este tema. Respecto a este tema, de esta postura. Ay, mire, yo me empezó a hacer negar esto. ¿Puedo hacerlo? No es lo mismo que la clase anterior. Encima yo desde la clase... Bueno, tranquila. Es mi mouse, que nunca me ocupé de... Es tu mouse. Es mi mouse y nunca me ocupé de... Ustedes lo ven de todos modos ahí, ¿no? Porque yo así tendría más cosas. Se ve bien igual, ¿eh? No te preocupes. Deben ser las pilas, Vivi, ¿no? Pero Exactamente. sí. Deben ser las Lo pilas. raro es que, bueno, no sé, porque lo he estado usando, no sé. me olvidé de hecho. Pero bueno. La obsolescencia programada de los mouse. Correcto. La tecnología y sus tiempos. Bueno, pongámosle que no es la obsolescencia de la profesora. Bueno, no, porque la verdad es que me pasa con esto, cuando quiero pasarla. Otro representante del positivismo, del cientificismo, otro autor que sostiene la neutralidad valorativa de la ciencia, es también argentino, también fallecido, se llama Gregorio Klimovsky, y presentó su postura en un artículo que ustedes tienen en el aula, que vamos a trabajar. Como verán, es algo viejo, ¿no? Qué impresionante, esto ya tiene como 30 años. Es del año 1993, y ahí Klimovsky dice en ese artículo, que se llama Disparen contra la ciencia, que algo muy en la línea de lo que decía Bunge, el problema es cómo se usa el avance de la ciencia. Porque él compara a la ciencia con un martillo, y dice, ¿un martillo es algo bueno o bien un objeto malo? Dice, parece una... ¿Quién pregunta una cosa así? Nadie pregunta si un martillo es bueno o malo. Es una pregunta absurda, y la respuesta es que el martillo no es ni bueno ni malo. Si se usa para clavar clavos en la construcción de una vivienda, entonces será bueno. Ahora, si se lo usa para pegarle en el cráneo, había martillos que se usaban en las batallas de la Edad Media, bueno, ahí el martillo es malo, pero el martillo en sí mismo no es ni bueno ni malo, dice Klimovsky. Lo que es bueno o malo es el uso que se le da. Y eso depende de quién lo usa. Los que son buenos o malos, entonces son los hombres, no las cosas. O sea, dice una cosa que ya nos parece como que tiene razón, ¿no es cierto? Y sí, la verdad es que en el caso del martillo lo vemos clarísimo. Ahora, ¿la ciencia es una cosa? Bueno, ahí empezaríamos a tener como por lo menos la posibilidad de discutirle a don Klimovsky. Y por otro lado, claro que un martillo no tiene intenciones. El martillo siempre se usa. Siempre alguien tiene que concretar una acción con ese martillo. En cambio, la producción de ciencia, ¿es así? ¿Es así que no? O sea, es raro, ¿no? Comparar a una acción humana
con algo, con un objeto inerte. Pero todavía no lo critiquemos a Klimovsky, vamos a seguir con lo que él dice. Y es Básicamente, un poquito simplificador. Un poquito simplificador, ¿no? También, claro, reduccionista. Claro, cuando nosotros analizamos las acciones morales o las acciones éticas, claro que no se las atribuiríamos a un martillo, porque en la acción moral siempre tiene que haber intención. Aún los seres humanos, que siempre hacemos las cosas por algo, no siempre es susceptible de analizar éticamente. Por ejemplo, tomar un té. Sí, tenemos una necesidad, un interés, tomamos un té. Ahora, tomar un té o tomar un mate, eso es una acción humana que no tiene connotaciones morales, excepto que detrás de eso haya alguna otra cosa. Como, bueno, ustedes son jovencitos y jovencitas, pero nosotros conocemos la historia de una señora que asesinaba a sus amigas invitándolas a tomar el té para quedarse porque les debía mucho dinero y no les pagaba, y entonces se liberaba de las deudas. Se llamó Gilla Murano y fue un caso muy conocido, tal vez no para ustedes si son muy jovencitos. Hay ahora un documental de un policial transformado en la historia de la vida de Gilla Murano. Sí. El año pasado se sacó ese documental sobre los grandes asesinatos en Argentina, y uno de los típicos es el uso de esto. O sea, invitarte a tomar el té es un acto de agasajo. Se supone que uno invita a su casa a compartir mate o té porque estás agasajando a alguien que está con vos. O sea, compartís una bebida en términos afectivos. Ahora, si ese té tiene veneno, progresa. Y si esas masas que incluían el té tiene una serie de componentes que va a generar que progresivamente te vayas envenenando lentamente, lo que hay ahí es un acto de premeditado de asesinato y alevosía, porque lo estás haciendo adrede, sabés lo que estás haciendo. No es un error técnico. ¿Dónde pasó eso, profe? Acá, ¿Ese caso? en la Argentina. En Argentina. Googleen Gilla Murano. Creo que el hijo incluso escribió un libro que se llama Mi madre Gilla Murano o algo así. Pero básicamente el tema no estaba, ahora que me acuerdo, en el té, sino en las masitas, que creo que preparaba ella misma. Las masas, sí. Hubo un capítulo de Mujeres Asesinas en el que Nacha Guevara hace Gilla Murano. Está muy buena. Sí, sí, fue muy resonante. Pero básicamente nadie le echaría la culpa ni a las masitas ni al té, en ningún caso. El té, las masitas tienen una intención en las personas que, organizan este tipo de encuentros. Pero comparar a la ciencia con cosas como un té o unas masitas no es exacto, porque el tema es que la ciencia las hacen personas, seres humanos. Pero bueno, no nos podríamos ir muy lejos en eso, porque ya además hay quienes le contestan a Klimovsky, ¿no? Pero otra cosa interesante que dice Klimovsky en ese artículo es que los progresos de la medicina, por ejemplo, ¿son buenos o son malos? No, son muy buenos. De hecho, el aumento en la expectativa de vida de la humanidad es impresionante, el que ha generado el avance científico tecnológico. Por otro lado, ¿alguno o alguna de nosotras, quienes estamos aquí, renunciaría al lavarropa, a la luz eléctrica, a la tablet, a nada de eso? Porque la iluminación, la refrigeración, la calefacción, la alimentación, etcétera, es todo para decir, bueno, sí, nos ha solucionado problemas, la ciencia y la tecnología. Sí, pero, acá está el pero. Klimovsky dice, ¿se acuerdan que se llamaba Disparen contra la ciencia? Bueno, Klimovsky dice, la verdad es que la ciencia nos ha traído todas cosas buenas. Si hay guerras, hay que percibir que ellos se deben a los Hitler, los Mussolini, los fabricantes de armas, los zares de la droga, no a la ciencia. O sea, está sacando de los problemas importantes de la humanidad
A los científicos sería. Está haciendo por ahí la separación entre ciencia, técnica y uso, ¿no? O sea, él está obsesionado en esta tripartición. Por un lado está la producción de la ciencia, por otro lado está el uso tecnológico y por el otro lado está la aplicación social. Él está armando esas tres grandes barreras, diríamos, como si fueran barreras tan fáciles de demarcar en la construcción de la ciencia. Claro. Y también me parece que se pierde la dimensión del diseño, ¿no? De los dispositivos tecnocientíficos. Por ejemplo, cuando hablamos de la obsolescencia programada, hablamos de objetos técnicos que se diseñan a propósito para durar menos y tener que ser reemplazados más rápidamente, y eso genera un montón de basura electrónica, digamos, porque los objetos son descartados y liberan toxinas, y entonces la pregunta sería, ¿no es responsable ahí la tecnociencia de los efectos medioambientales? ¿Es solamente responsable el que tira su electrodoméstico a la basura porque ya no le sirve más? ¿O hay una responsabilidad también ahí compartida por parte de la comunidad, ¿no? De expertos? Digo, ahí también está el diseño de electrodomésticos, que tiene que ver también con la industria. Pero bueno, Claro. Empiezan a aparecer responsabilidades un poco más amplias, ¿no? Claro, que no recaen solo en el individuo que usa. En la idea de consumo, en la idea de capitalismo, en la idea de producción de trabajo, o sea, está atravesado por un montón de otros factores que está bueno lo que están marcando hasta acá, Viviana, ¿no? Hay una primera imagen positivista donde la ciencia está separada del uso. Hay una segunda imagen que no deja de ser en defensa del positivismo, que es la que plantea Klimovsky, que la ciencia, otra vez, en el disparen, él está intentando salvar a la ciencia del juicio ético. Y la está salvando de la manera en que en esto nos está diciendo, a ver, el martillo no es ni bueno ni malo, los usos de la tecnología no son maliciosos, todo es responsabilidad del ser humano, pero no del científico como si no fuera un ser humano. O sea, el científico sigue estando en un lugar de asepsia y de lejanía. Y me parece que eso también está interesante de marcar, que las dos posturas siguen siendo positivistas, y nosotros vamos a ir avanzando sobre eso. Los que leyeron ya a Rivera y a Gutiérrez vienen llevándonos, digamos. Los que no anoten ese detalle, porque es un tema interesante para ir viendo cómo hay varias epistemologías posibles, ¿no? Profe, ¿puedo preguntarle algo sobre una diferente postura? Sí. Viste que había dicho la otra profe de que hablaba sobre las intenciones, por ejemplo, no sé, de un martillo, ya sea bueno o malo, que le da a algún ser humano, pero por ejemplo, un científico también podría intencionar alguna buena o mala a la hora también de crear esa ciencia o algo así, o crear alguna base científica también para algún otro fin, ya sea malo o bueno. Sí, no sé si me estabas preguntando a mí o Silvana, pero te contesto. Pero claro que sí. Claro Hay alguien que tiene un micrófono abierto con música, chicos. Ah, mira, yo estoy completamente sorda. No. Claro que sí, claro que en el científico, a ver, los científicos ahora trabajan en corporaciones, en instituciones, en organismos, en otros casos en laboratorios o en grupos que tienen fines concretamente económicos o políticos o lo que sea. Es muy probable que haya intenciones de todo tipo ahí. ¿Por qué van a ser tan diferentes los científicos al resto de los seres humanos? Es imposible creer una cosa, es ingenuo creer que los científicos es como un grupo humano diferenciado del resto. Hay de todo. Están los que trabajan muy apasionadamente por, solucionar problemas de la humanidad, y están los que trabajan incluso para los grandes carteles de la droga. Las drogas sintéticas las elaboran científicos. No podría un narco sin formación en química, en farmacología, crear una droga de diseño. Esos son científicos y saben perfectamente que están trabajando para un grupo narco. Y así. Incluso que activar, si activar la alucinación, si activar el deseo sexual, si activar la apatía del dolor, o sea, en esto que viene expresando Vivi, ¿no?
incluso lo que parece más al borde de la ciencia, como puede ser el narcotráfico, es una actividad plagada de ciencia. Por Sí. un lado, porque hay alguien que diseña el producto droga, o sea, transforma un producto natural, que puede ser la que sea, desde la marihuana hasta la coca, en una sustancia alucinógena diferente, porque tiene que ver con un proceso químico de transformación de ese producto. En segundo lugar, porque tiene que ese producto estar vinculado con un mercado. Y además también tiene que ver con las rutas para trasladarlo. O sea, cómo la sintetizo para poder ocultarla, cómo la sintetizo para poder disfrazarla, qué rutas comerciales utilizo para trasladarlas, cuáles son los lugares donde los radares no me detectan. O sea, todos esos vacíos se utilizan Claro, desde el conocimiento científico. pero por El supuesto. narcotráfico, como el manejo de las armas, aquellos que trabajan en el negocio Claro, oculto de las armas, pasa exactamente lo mismo. O sea, no totalmente. deja de haber científicos jugando con eso, jugando en el sentido de creación de algo, no jugando en el sentido de estamos con un palero, ¿no? Sino participando activamente en una acción. Pero totalmente. No nos podríamos imaginar, por ejemplo, que no fuesen científicos quienes controlan a la perfección en los deportes las competencias a nivel profesional y de élite. ¿Cómo hacen para suministrar, por ejemplo, los que compiten en Juegos Olímpicos, ¿no? Determinadas drogas para, no sé, perfeccionar el pulso, muscular, la visión o lo que sea. Y también drogas para que no se detecten los efectos al momento de los antidoping. Ese control no lo podría tener una persona que no tiene grandes conocimientos de farmacología, muy superiores a los de cualquiera que no esté formado en eso, ¿no? En las carreras de Fórmula 1, las carreras de Fórmula 1 hasta el 60, eran carreras donde había equiparación en 50 y 50%, era 50% capital manejo técnico del auto, o sea, ciencia aplicada a construcción de un vehículo, y 50% se llamaba al pulso o a la capacidad de conducción del piloto. Hoy es 70-20, 70-30 como mucho. O sea, el auto impacta tanto o más que el conductor, porque el conductor lo lleva, pero la disposición de la aerodinámica del auto, la disposición de la forma de agarre en la pista, todo eso es mucho más fuerte que la capacidad de manejo. Claro. Y termina siendo una competencia entre escuderías por el diseño más que por la capacidad de quien maneja el volante, cuando antes era 50 y 50, y cada vez están más alejados. O en el fútbol, por ejemplo. No es lo mismo jugar en un club de barrio, donde el entrenamiento es una semana o un día a la semana y se come lo que venga, digamos, a una dieta y un entrenamiento para deportistas de la selección argentina, donde se controla desde las formas de comer hasta las formas de dormir, hasta las formas del descanso, hasta la manera en que se tensionan o no los músculos. Y eso tiene que ver con una evaluación científica del deporte. Y otra vez parece que está absolutamente alejado de la ciencia y su impacto, ¿no? Totalmente. Bien, hasta que hemos visto dos exponentes fuertes, batalladores, muy bravos en estos temas, que fueron Klimovsky y Bunge. A las 2 semanas de que Klimovsky publicara ese artículo, Enrique Marí, que va a ser un exponente de la otra postura, le va a contestar en la misma revista 2 semanas después y le va a decir: también la ciencia dispara. Esto lo voy a agrandar porque me parece, ay no, miren lo que me hace. Algo está pasando. ¿Qué está pasando? Bueno, esto no es mi mouse, porque ahí me lo hizo al pretender. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Tiene que ver cómo se han ajustado los Zoom. Incluso no se puede grabar si estás conectado a la red por una zapatilla. Interfiere en el volumen. No sé qué hicieron. Ah, pero entonces yo me estaba adjudicando todo el problema. Claro, porque es raro lo que pasa. Recién quise ampliar esta imagen y se me fue la primera. Tiene que ver con la actualización del sistema del formato Zoom.
Ay, me liberás de tener que ir a cambiar el mouse. Te libero porque yo estuve sufriendo la semana pasada por una red. Desconecté una zapatilla y andábamos perfecto. Y después me explicaron técnicamente que tiene que ver con que no sé qué cosa de la lectura. Bueno, Hasta que mucha yo información para alguien que no es del área. Mucha información. ya el mundo se ha convertido. ¿Ven? El avance científico-tecnológico nos está dejando. Bien. Acá vamos a ver la postura de alguien que no comparte nada de lo que dijeron, ni Bunge, ni Klimovsky, ni tantos otros positivistas, son mucha gente, ¿no? Por empezar, dice Marie en esta respuesta, la metáfora de la ciencia martilla es errónea e insuficiente. Errónea porque es lo que anticipamos, no se puede comparar un objeto inerte que nunca es bueno o malo porque no tiene intenciones, no tiene valores. Por empezar, la acción moral se enmarca en determinados valores y no, un martillo no los tiene. Pero además es insuficiente, dice Marie. ¿Por qué? Porque pareciera como que la ciencia puede separarse de la ética, porque la ética solo tiene que ver con la aplicación del conocimiento científico. Y dice Marie, también antes de llegar al momento de usar algo, cuando se está investigando todavía, ya aparecen muchos aspectos que tienen que ver con la ética. Los científicos saben desde el comienzo en qué se van a aplicar esos avances científicos. Por ejemplo, las armas nucleares, las armas químicas. ¿Para qué se pueden estar haciendo investigaciones para perfeccionar armas de cualquier tipo, si no es para la muerte? O sea, dice Marie, hay teorías que son mortíferas en sí. No importa que después quién la usa, pero sabemos que se va a usar para eso. ¿Para qué otra cosa se va a usar un arma química? Y algunos dicen, bueno, no, es para amenazar o para demostrar poderío. No, de hecho, después, además, se han usado. Y esas teorías, además, no es que se manejan de manera democrática y que están distribuidas equitativamente. El avance científico es muy desparejo, es de lo más desparejo que hay en este mundo. Entonces, estos son datos del 2021. Miren la cantidad de ojivas nucleares, que son armas nucleares de una peligrosidad que nunca existió en la historia de la humanidad. Ven que Rusia es el país que más ojivas nucleares tiene, y el que le sigue es Estados Unidos. Y después aparecen Israel, Reino Unido, Francia, Corea del Norte, China, India, y punto. No solo ven que en ese mapa ni existimos. O sea que al día de hoy, esas teorías mortíferas además están en manos de determinados países con un poderío armamentístico que no se compara. No se, ni arrancamos. O sea, no, estamos hablando de un lugar del que quedamos totalmente afuera. ¿Y qué sería lo justo? ¿Que todos tuviéramos? No, pero tampoco podemos ser ingenuos. No es que nosotros querramos tener la misma cantidad de ojivas nucleares que Estados Unidos y Rusia, pero la verdad es que nos damos cuenta de que estamos en una simetría, que ellos son los dueños de este mundo, y es por eso. Se cortó. No, Vivi, yo te escucho bien. Ah, bien. No, Yo congelada, Silvana. Bueno, entonces, dice Marie en ese artículo que le está contestando a Klimovsky, la ciencia tiene problemas éticos porque es una actividad colectiva cuando los seres humanos hacemos juntos algo, ya sea que juguemos al fútbol, que investiguemos, lo que sea, cuando es de manera colectiva, empiezan los problemas éticos cuando nos relacionamos con otros seres humanos. Pero además, hoy por hoy, es una actividad institucionalizada
Y como si ustedes ya vieron la clase anterior, que creo que no, porque tenía ese problemita, verán que en la etapa en la que estamos en nuestra cultura ya hablamos de tecnociencia, y no solo es una actividad colectiva e institucionalizada, sino que solo puede desarrollarse en condiciones de altísimo nivel tecnológico. No se puede investigar de cualquier manera o en cualquier lugar. Se investiga en los lugares donde hay una inversión económica impresionante para tener la tecnología que posibilita esas investigaciones. Entonces, dice Marie, hay cuestiones éticas que son anteriores al momento de la aplicación de la ciencia. Por ejemplo, la asignación, o sea, las decisiones que se toman en cuanto a los recursos, tanto materiales como humanos. Ahora, en los proyectos de investigación son tan importantes los investigadores como los administradores de la ciencia. En toda empresa. Estuvimos en una reunión hablando de universidades, y ahora las mismas universidades están en ese replanteo. Ahora los decanos o rectores en las universidades, también donde se mueve tanto dinero, son gestores, son administradores. Tal vez ahora lo que venga es un mundo en el que van a ser, bueno, ustedes están estudiando esa carrera, algunos de quienes están acá, van a ser administradores, porque ¿quién debe administrar la ciencia? Por ejemplo, ¿Einstein hubiera sido el mejor administrador de un proyecto de investigación? Seguramente no. Seguramente hay otra gente que tiene más formación, pero además hasta más vocación, más conocimiento, más contacto, más todo, que un físico o un químico de renombre y prestigio a cargo de otro tipo de actividades. A su vez, hay un montón de cuestiones éticas en cuanto a los métodos de investigación, al tipo de experimentos. Ejemplos claros son los que pone Marie. Los experimentos que implican, bueno, animales, por ejemplo, porque no se podría probar un medicamento directamente en seres humanos, pero se va a aplicar a un ser vivo, como para tener alguna idea de si tiene determinadas consecuencias o efectos no deseados. Ese tipo de experimentos biológicos, médicos, psicológicos, tienen un componente ético que no podríamos negar. No podemos imaginarnos que no va a haber problemas éticos en esas decisiones. Ni hablar de que en las mismas investigaciones, ¿quiénes son los que definen cuándo algo está suficientemente probado? Y solo los científicos, ni siquiera los inversores pueden tomar esta decisión. Son científicos los que dicen, bueno, ya con las pruebas que hicimos, ya estamos en condiciones de anunciar el avance logrado. Bueno, eso, la verdad, es un tema, porque se puede exagerar la solidez de las pruebas, es decir, mentir descaradamente respecto a que se hicieron tantos experimentos y se hicieron menos. Se puede demorar, postergar la publicación de resultados ya probados por intereses económicos también. Por ejemplo, se sabe que hay una modificación en la composición de un medicamento, en la proporción de drogas, o que poniéndole otra droga más es más efectivo, causa menos, bueno, es la historia de la farmacología, ¿no? Tiene menos efectos no deseados, etcétera, etcétera. Pero si tengo en el mercado todavía unas partidas impresionantes de la anterior, no saco a la venta la nueva, porque bueno, tengo que sacarme de encima todo eso que es obsoleto, como decías Ángela, en la farmacología todo el tiempo pasa esto. Y si no, se lo vendo a países del tercer mundo, como nos han hecho varias veces, ¿no? Bueno, esas decisiones, por más que
estos sean empresas financiadas con grandes capitales, esas decisiones solo los expertos pueden saber, y son ellos quienes deciden, incluso cuando reciban este tipo de órdenes de quiénes son sus auspiciantes, ¿no? Pero no podríamos decir que no saben nada y que ellos están ingenuamente dispuestos a hacer siempre lo mejor para la salud. Y a su vez hay un problema ético en cuanto a la difusión o la divulgación del avance científico tecnológico. Nunca sabemos si lo que sabemos es todo, si lo que sabemos es así o está distorsionado. Hay muchos secretos muy bien guardados, hay a su vez mucha información que, bueno, que siempre vamos a tener la sospecha de que eso que se sabe es lo que un grupo de expertos decide que sepamos. Entonces todo esto es antes de que los seres humanos tengamos la posibilidad de usar mal la ciencia. Porque es cierto que si un medicamento dice en el prospecto, dice por todos lados que es para un uso, y vamos, lo compramos y lo usamos para otra cosa, o lo usamos en lugar de tomar lo que nos prescribieron, el triple o lo que sea, es cierto que ahí hay una responsabilidad ya en quien lo usa. Pero evidentemente también está toda la responsabilidad de este proceso de producción del conocimiento y las decisiones que se tomen en relación a eso, ¿no? No sé si quieren comentar algo, ¿hay algo en el chat? No. No sé si quieren comentar algo, pero básicamente lo que le está diciendo Marí es que es errónea, porque no se puede comparar un martillo, es un objeto inerte, con una actividad hecha por seres humanos. Y lo segundo que le está diciendo Marí es insuficiente, porque se refiere a solo un aspecto de lo ético que implica el avance científico-tecnológico. Y en todo lo demás, bueno. Sí, lo que está haciendo Marí es como ampliando la mirada sobre la ciencia, situándola en una responsabilidad social, una responsabilidad pública, digamos, y también como saliendo de esa mirada ingenua, como que todo es responsabilidad de un individuo que después libremente decide qué hacer o no con los dispositivos tecnológicos. Claro. Sino que hay que tener una mirada estructural de la ciencia y ver que también ciertos dispositivos tecnológicos ya están cargados de sentidos, ya nos orientan la acción hacia algún lugar, o sea, ya tienen en sus mismos diseños ciertas intenciones, por más que no sean necesariamente los científicos quienes le ponen las intenciones, saben, digamos, que esa información, que ese conocimiento que producen en manos de determinadas empresas o para producir ciertos productos van a tener ciertos efectos que no pueden ignorar, ¿no? Sí. Entonces es correr a la ciencia de ese lugar aséptico de, bueno, no, nosotros solo investigamos y no tenemos nada que ver después con lo que pase. Sí, sí, tal cual. Sin tampoco decir que son los únicos responsables, ¿no? Digo, porque ahí es pensar que la ciencia está relacionada con un sistema capitalista, con determinadas relaciones de poder, con un marco mucho más amplio que hace que la ciencia esté situada en un entramado del que no puede desentenderse. No es totalmente la responsable, pero no está exenta de responsabilidad pública, ¿no? Tal cual. Claro, ese sería el asunto. Venimos de una postura que la preservaba muchísimo a la ciencia y a los científicos y tecnólogos, y hoy por hoy es ingenuo creerse una cosa así. Primero porque no hay grupo humano de ninguna, en ninguna religión, en ningún club de fútbol, en ninguna universidad, en ningún grupo. En este grupo que somos, no podría creerse que somos todos buenos, con buenas intenciones y que todo es para bien. Bueno, ¿por qué creer eso de una población tan grande como la de los científicos y tecnólogos del mundo, y atravesados con tantas disputas de poder real y económicas, ¿no?
Y ahí también pensar la posibilidad de que así como la ciencia puede estar al servicio de intereses, al servicio de intereses bélicos, intereses de consumo, de marketing, también puede estar en función de proyectos emancipadores, democratizantes, ¿no? Obvio. Y en ese sentido, o sea, no es decir que la ciencia es buena o mala, sino que siempre cualquier dispositivo tecnocientífico está entramado en una estructura, ¿no? En un Claro, proyecto social, en un proyecto político, en un proyecto económico. Entonces depende cuál sea ese proyecto en el que se inserta ese dispositivo, bueno, hay que ver ahí cuáles son sus consecuencias, ¿no? No, o sea, por eso no es tan simple decir las tecnologías son buenas o malas, la ciencia es buena o mala, es que no se trata de eso, se trata de no. pensar, bueno, ¿qué hacemos con la ciencia? ¿Qué nos hace hacer? O sea, ¿para qué? ¿A qué mundo aporta, digamos? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Tal cual. Esas preguntas que son más políticas, más éticas y no tanto moralizantes, decir es buena o mala, ¿no? Exactamente. Es muy bueno tu aporte, Ángela, porque la verdad, no nos juntamos acá en esta clase a hablar mal de todos los científicos, a decir que la ciencia es mala. No es ingenua así la cuestión, es saber que en un mundo como el actual, una mercancía que tiene un valor de mercado tan alta como el avance, los productos que generan la ciencia y la tecnología, bueno, sabemos que la producción se hace en ese contexto porque requiere de capitales, de financiamiento, o sea, hay intereses económicos y políticos más que en relación a cualquier otra cuestión. Entonces, desentrañando esa trama, es donde podemos encontrar una postura, porque nosotros somos parte de eso, somos replicadores de conocimiento, divulgadores de conocimiento. Bueno, no podríamos seguir en las aulas enseñando desde un lugar de inocencia o, bueno, mínimo neutralidad y esto, ¿no? E ingenuidad, porque nosotros somos parte de esto. Bueno, Enrique Marí, esa foto que ven ahí es de cómo quedó Hiroshima después de la bomba atómica arrojada por Estados Unidos, el único país del mundo que hasta el momento ha arrojado bombas y dicen que ha habido otros ataques nucleares, pero bueno, estos dos en las ciudades japonesas se toman como emblemáticos de cómo la humanidad se asustó de su poderío de destrucción a partir del avance científico-tecnológico. Y entonces, imagínense una ciudad que queda en esas condiciones, 80.000 muertos en el instante, 80.000 personas muertas en el mismo instante en que fue arrojada la bomba, ¿no? Entonces Marí dice, al menos desde Hiroshima, ya no se puede sostener que la ciencia y la tecnología tengan un carácter neutral, indiferente o benéfico, intrínseco, inherente a ella. No se puede seguir diciendo, esto no es benéfico, no es neutro. En esto terminó el proyecto Manhattan. Terminó. El desarrollo armamentístico actual es infinitamente superior a esto, ¿no? Pero digamos que ese proyecto en realidad fue como un antes y un después para el cientificismo, para esa postura, porque después de eso vinieron, bueno, las grandes manifestaciones de repudio en cuanto al avance científico-tecnológico tan vinculado a lo bélico y a lo armamentista, ¿no? Ya lo vamos a ver en otro momento de la materia. Bueno, y acá aparece un tercer autor, León Olivet, que también tiene en el texto, y hay una conferencia de también ya fallecido León Olivet, un epistemólogo mexicano, muy dedicado a estos temas, que habla de esta cuestión en un capítulo que se llama, así como dice ahí, el título del capítulo es esa pregunta. La pregunta es, ¿son éticamente neutrales la ciencia y la tecnología?
Y él, frente a esta pregunta, hace una síntesis de la concepción, la primera, que sería la que vimos, de Klimovsky y de Bunge, o sea, del positivismo, que es la concepción que sostiene la neutralidad valorativa de la ciencia, que las considera medios para obtener fines, que ellos, los positivistas, dirían en esta concepción que los fines ya no son responsabilidad de científicos y tecnólogos, sino de políticos y militares en todo caso. Y que los problemas éticos están ahí, en los fines políticos y militares que no están definidos por los científicos y los tecnólogos. León Olivet está haciendo un resumen de lo que vimos de los anteriores. Y en la otra concepción, donde estarían Marie y muchos autores más, no es tan lineal la cosa. O sea, los conocimientos científicos no son ajenos a intereses, valores y pasiones de los seres humanos. Los conocimientos científicos se producen en instituciones, y es lo que veíamos con Marie cuando decía, bueno, pero al producirse en instituciones hay que decidir a quién se asciende, a quién se le paga más, a quién se premia, a quién, o sea, un montón de cuestiones éticas. La tecnología, además, no es solo un conjunto de aparatos, porque podríamos pensar eso, que la tecnología son los televisores, no sé, las computadoras, no. La tecnología también es un sistema técnico. En un sistema, para que una tecnología funcione, hay personas que la utilizan con determinados fines, objetos concretos que se usan con propósitos determinados y objetos transformados por esos fines y propósitos. Entonces, él ahí hace un análisis a partir de la eutanasia, ¿no? La eutanasia, que es toda una discusión ética. Bueno, es una tecnología lo que lleva a producir la muerte, aún en el caso en que hay una intención que en algunos países ya está aprobada la eutanasia, como una posibilidad del ser humano de decidir su propia muerte. Bueno, pero eso, como todo lo que hablábamos cuando anteriormente hablábamos del uso de las drogas en los deportes, de las drogas para otros fines. Estamos hablando de sistemas técnicos, no es solo una droga. La droga sola quedaría en un estante de un lugar X guardada. No, hay gente que la distribuye, hay gente que la convierte en otra cosa. En este país, bueno, al vivir tantas cuestiones distintas en relación, por ejemplo, al uso de la efedrina en su momento, la efedrina se usa para una determinada cosa, pero si se la importa como se hizo en un momento para combinarla con otras cosas, bueno, ahí es un objeto transformado. Ahí hay agentes, hay personas con intenciones, evidentemente económicas en ese caso. Bien, ¿qué más dice? Dice una cosa muy interesante, incluso desde el punto de vista filosófico, es una discusión grande, ¿no? Porque ¿dónde estarían los problemas éticos? En las elecciones racionales, ¿pero de qué? ¿De los medios o de los fines? Porque lo que decían los positivistas es que la ciencia, los productos de la ciencia y la tecnología eran medios. El problema estaba en los fines. Y la verdad es que es mucho más complejo, mucho más complejo. Podemos separar así. Recuerden que ya lo hemos dicho en otras clases, ¿no? Cuando se separa así en compartimentos estancos tan divididos, es irreal. O sea, claro. Cuando pensamos que el sistema tecnológico es solamente técnica y un dispositivo, es irreal. Cuando pensamos que la ciencia solo es producción de científicos en un laboratorio, supongamos como espacio, también es irreal. Las separaciones son simplemente
mecanismo para poder entender la diversidad de elementos que combinan o que conforman una situación. O sea, se separa para poder explicar, pero en realidad esas separaciones no son tan fáciles de marcar en la realidad concreta, ¿sí? O sea, es tan fácil separar en la ciencia qué universidades o qué facultades reciben más presupuesto que otros, y por qué, simplemente por el nombre de la facultad o simplemente por el nombre de la universidad. Es tan fácil separar los que producen ojivas nucleares como los que no producen ojivas nucleares. Bueno, ellos tienen las ojivas nucleares. Ahora, el tener las ojivas nucleares implica que son los únicos que toman decisiones sobre el uso de esas ojivas. O sea, en estos procesos, como también decía recién Ángela, también hay producción científica para la valoración moral y ética, en el sentido de evitar la destrucción masiva del medio ambiente, en el sentido de evitar las formas de la tortura médica. O sea, también está la ciencia en términos buenos, no en términos de bondad, sino en términos de sistemas tecnológicos aplicados para el beneficio de la humanidad. No solo es la ciencia como un objeto del horror, porque hasta acá nosotros fuimos marcando que se la culpa de los horrores, y no estoy siendo positivista, ¿sí? Lo que estoy diciendo es cierto, es parte de los horrores, claramente es parte de los horrores, porque ciertos horrores, como el movimiento de las placas tectónicas en el Pacífico, que es lo más fácil de ver constantemente, donde se hacen los ensayos nucleares de uso de las armas, se hacen en los espacios de aguas internacionales. ¿Dónde están esas aguas internacionales? En la mitad del Océano Pacífico. O casualidad, el cinturón de fuego, que es el cinturón de los volcanes, que está en función de esas placas del Pacífico, se suelen mover cada 50, 60 años en términos de acomodamientos naturales. Y resulta que ahora todos los años tenemos una gran activación de volcanes en México, en Chile, en Perú. Bueno, los terremotos de esta semana pasada, que fueron de valor 8 y 9, nuevamente en lugares donde no pasaron el tiempo previsto en términos de cómo se comportaría la naturaleza, y que tiene que ver con el uso de las explosiones en los océanos, para ensayar. Sí. Porque estas poblaciones tampoco ensayan con sus propias poblaciones en general. O sea, ¿dónde se prueban las vacunas? En África. ¿Dónde se prueban? ¿Dónde se probó el COVID? En todos los territorios. O sea, todos fuimos conejitos de India en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí. Porque no pasaron los 5 años de laboratorio. Entonces, bueno, tenías que firmar voluntariamente recibir ciertas dosis. Y si yo estoy firmando un consentimiento, es porque esto no está tan seguro. O sea, pero también es positivo en un montón de cosas, ¿no? También la ciencia ayuda a frenar pandemias. También la ciencia ayuda a construir alimentos para resolver las grandes crisis de hambre. O sea, también la ciencia tiene cosas buenas, pero depende del sistema donde está involucrada. Y creo que las grandes diferencias entre estas dos posturas es el lugar que se le da a ese sistema. Si la ciencia es parte de un sistema, o si la ciencia es algo por afuera de los sistemas, como un objeto especial, diferencial, totalmente ajeno a lo que pasa en el mundo, y los científicos son esencialmente gente sin intenciones y sin pasiones, que es lo que está marcando fuertemente Olivet. Si bueno, hay una manera de mirar a los científicos como absolutamente ajenos y seres buenos per se, y hay otra manera de ver la ciencia donde los científicos son tan humanos como los restos de los humanos y tienen los mismos problemas que el resto: pasiones, deseos, intereses e incluso malos usos de sus propios conocimientos. Hay una pregunta en el chat, creo. Sí. Yo lo había visto. Bueno, claro, Rebeca dice que no fue tan voluntariamente, supongo, claro, se refiere a las vacunas. Sí, seguro que estos señalamientos es siempre para lo mismo, para salir de ese lugar de hablar en abstracto, de hablar en algo que pareciera que no tenemos nada para decir porque los expertos saben. Es siempre para esto, para desarrollar una actitud más crítica respecto a la ciencia y la tecnología. Pero esto que está ahora en la pantalla también es muy interesante, ¿no? Porque, ¿qué es eso de separar los medios de los fines? Ninguno de nosotros y nosotras, cuando tomamos decisiones, lo podríamos hacer. Porque si el problema fuera solo de los fines, como ellos dicen respecto a la ciencia,
Bueno, la verdad es que sí, tal vez los fines los definen otros, pero en realidad los medios siempre son los más racionales de acuerdo a los fines, siempre tienen que ver. Por ejemplo, cuando elegimos un medio para alcanzar ciertos fines, lo que primero consideramos es si esos medios son adecuados para alcanzar esos fines. Por ejemplo, tenemos que ir a Buenos Aires. Es claro que vamos a tomar alguna decisión respecto al medio de transporte, porque de alguna manera tenemos que ser trasladados hasta Buenos Aires. Ahora, ¿cómo podríamos tomar una decisión racional sin tener en cuenta a qué vamos a Buenos Aires? ¿Con qué tiempo disponemos? ¿Qué recursos económicos tenemos? Porque si es por digamos, el medio más adecuado para llegar a Buenos Aires, y un avión es muy interesante, porque en 2 horas y un poco más estamos allá. Bien, lo que pasa es que el avión o es caro o digamos, no es el mejor medio, porque en realidad estaba pensando, no sé si tanto más caro que un colectivo, pero bueno, ahora se habían puesto muy disparejo, por eso me trabé. Pero la verdad que seguro, con respecto a ir a dedo, es más caro. Bueno, perfecto, entonces es más racional ir a dedo si no tengo plata, porque con eso, esa montaña de plata que me sale el pasaje, en Buenos Aires la paso bomba. Claro, pero ir a dedo es, de nuevo, ¿cuál es el fin de ir a Buenos Aires? Porque si voy a hacerme un estudio que me ha indicado un médico, no me voy a ir a dedo, porque en una de esas no llego a una cuestión de urgencia, tengo que viajar por alguna cuestión que tengo que estar allá. No, obvio, muchas veces hacemos esto, de decidir con qué medio obtenemos ese fin, porque depende del fin esa elección. Los medios siempre tienen que ser compatibles. Son racionales en las medidas en que son el mejor medio, pero además siempre tienen que ser compatibles con valores y principios. Entonces, ¿por qué decir que en la ciencia no? A su vez, los fines en sí mismos también pueden ser racionalmente discutibles, porque yo puedo decir, yo quiero tener un avión que sea algo que todavía no existe en cuanto a velocidad, pero resulta que eso es un costo enorme por la contaminación ambiental, por lo costoso a nivel económico que es. Entonces, la racionalidad de los fines también requiere de ver, ¿es preferible este fin o este? Es cierto que son políticos, militares, los que toman ciertas decisiones. La misma decisión de crear una bomba es una decisión en cuanto a este fin. Ahora, ¿es racional? ¿Qué implica? Los fines deben ser, al igual que los medios, compatibles con valores y principios, y siempre están relacionados entre sí. Esa separación positivista no es real. En la vida no pensamos así los seres humanos. Siempre tomamos decisiones considerando que este es el medio más adecuado para obtener este fin, pero a su vez decimos, ¿pero esto me interesa realmente? ¿Quiero ir a Buenos Aires o prefiero ir más cerca? No sé, tener más tiempo, porque ahí, por ejemplo, si me voy a dedo a Buenos Aires, se me va un montón de tiempo. En cambio, si vacaciono por acá cerca, disfruto de más días. Ya sea descanso en otro lugar. Sí. Claro, hay un montón de cuestiones que son las que ponemos en la balanza cuando tomamos decisiones, porque para eso somos seres pensantes, racionales. Piensen en términos de las sociedades armamentísticas tienen entre sus derechos la aportación de armas de todos los ciudadanos. A nosotros no se nos ocurriría, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, con todas las diferencias que tengamos entre nuestros grupos societarios, la aportación de armas es ilegal. O sea, la aportación de armas la tiene el Estado. Y eso lo refrendamos. El que usa un arma y tiene permiso, porque para eso pidió un permiso, tiene que hacer un curso y todo lo demás, se supone que es alguien que está entrenado para alguna cosa y no se la puede dar a cualquiera. O sea, la aportación de arma termina siendo un objeto dentro de o los marcos legales puntuales o los marcos de la ilegalidad, no algo que yo pudiera comprar como si voy al supermercado. Que en ciertos países la aportación de arma basta con que tengas mayoría de edad. O sea, si tu mayoría de edad es a los 16 años, como es en Estados Unidos, o a partir de los 16 años puedes comprar un fusil.
Sí. Y hacer con ese fusil lo que quieras, porque tenés la mayoría de edad y tenés el dinero. Listo, resuelto el problema. No hay un problema de análisis psicológico, ni de tener que pasar un test, ni de todo lo que implica en estos países que nombré de Sudamérica, si se quiere, donde vos tenés que ir a hacer incluso un curso y un análisis psicosocial para ver si estás habilitado para portar un arma. Que después haya gente que las porta igual y que haga macanas con las armas es otra cosa, ¿no? El mercado, Pero que dentro del marco legal y marco constitucional, que se supone que es el que la gente se da a sí misma, y cuando la refrendan las constituciones o las cambian, es lo que se tensiona en términos de articulado, es un artículo que nunca se discutió, ni siquiera estaba en términos de debate, o sea, no era un punto a discutir, ni en la reforma del 90, ni en la del 45, ni en la del 99. O sea, no era un tema, eran otros temas, ¿sí? Y eso también marca la pulsación de una sociedad como sistema. O sea, no es común que las sociedades que tengan la lógica de todos podemos estar armados para defendernos de no sabemos qué, que sean las que tienen las armas nucleares y que las usen siempre afuera, porque los ensayos no son tan adentro. Además, los ensayos sobre estas armas nunca son sobre su territorio, como las guerras bacteriológicas, no son sobre su propagación, es sobre población ajena. O sea, siempre el enemigo está afuera y es el responsable de sus crisis. O sea, siempre el enemigo está en el otro lugar, y en eso la ciencia también ayuda. Cómo construimos las imágenes de los vecinos también es una tarea científica. O sea, cómo veo al emigrante, cómo veo al extranjero, cómo veo a la mujer, cómo veo al pobre, también es parte de una construcción científica. La ciencia también interfiere en esas construcciones. Claro. Quiénes son buenos y quiénes son malos, porque la mirada de la ciencia siempre está sobre lo técnico y a veces no está sobre los aparatos ideológicos, ¿no? También la construcción de ciertas ideologías son construcciones científicas. Sí, tal cual. ¿Cómo no va a tener que ver la ciencia con cuestiones éticas y políticas? Claro. Bueno, entonces, lo que dije era con el cierre de este tema, ¿no? Para la concepción tradicional positivista, los conocimientos científicos y la tecnología solo son medios para obtener fines determinados. Los problemas éticos en todo caso surgen ante la elección de los fines a perseguir, pues son estos los que pueden ser buenos o malos desde un punto de vista moral, o sea, la racionalidad propia de la concepción tradicional es lo que se llama la racionalidad instrumental. Es una racionalidad que define como que esto es mejor que lo otro porque da resultados o porque se logran los objetivos. Y desde ese punto de vista, claro, hay una elección en cuanto a los medios más eficaces, porque persiguen eso, la eficacia, muy racional. Ahora, en la otra concepción, en la concepción crítica o no positivista, la consideración también, la discusión en torno a los fines, que no sea una decisión de científicos y tecnólogos solamente, es muy importante. Y siempre debe analizarse si los fines resultan o no compatibles con valores y principios morales. Por eso, aunque ellos digan que esto no es cuestión de científicos y tecnólogos, la verdad que sí, porque son los únicos que pueden estar informados y formados como para velar por la comunidad, por la sociedad. Y para eso su racionalidad no puede ser solo. La racionalidad instrumental, por supuesto que es importante. La racionalidad para determinar la eficacia de un procedimiento para lograr una determinada cosa, eso nadie niega que debe existir y deben desarrollar los científicos en sus quehaceres. Pero también tienen que desarrollar esta racionalidad ampliada a lo ético y a lo político, en su misma formación. Bueno, eso, así como lo decimos, es un problemón, porque en las carreras en algunas carreras predomina todavía una racionalidad instrumental total, al punto de que, bueno, ya lo hemos dicho en otras clases, ¿no? Las materias como esta, para ellos, pérdida de tiempo, verso puro. Lo que sirve, no sé si puro, pero
Lo que sirve es la física, la matemática, el cálculo, ponerse a filosofar sobre la responsabilidad ética de los científicos y de los tecnólogos, es más pérdida de tiempo. Y no estoy siendo prejuiciosa porque la verdad lo hemos padecido muchísimo al tener una materia como esta en carreras de corte muy, muy instrumental, ¿no? También, no vamos a decir que todos quienes están en estas carreras o que toda la formación es así, pero Que en lamentablemente... paralelo desconocen, y que en paralelo desconocen todas, o por lo menos no valoran todo su trayecto epistemológico filosófico, porque la mayoría de la transformación filosófica positivista, como la mayoría del pensamiento aristotélico, juega en función de pensar la física, la química y la naturaleza en tanto objeto de conocimiento. Entonces, piensan en función de su propia práctica y no dejan de ser físicos o químicos o matemáticos o biólogos. Entonces, pues, lo bueno estaría pensar que en realidad es ayudar a armar un trayecto que los ayuda a reflexionar sobre la propia práctica. Y que como toda Claro. práctica tiene cosas buenas y cosas malas. En humanidades y en ciencias sociales pasa exactamente lo mismo. O sea, también las ciencias sociales y las humanidades estuvieron al servicio de la explotación y también estuvieron al servicio de la dominación y también justificaron horrores. O sea, no es que son los únicos que hay que cuestionar, diríamos, ¿no? Sino que también No, que es parte incluso de este desarrollo de las formas de pensar de los hombres, o sea, como comunidad humana, ¿no? Entonces, hemos llegado a los extremos en todos los lugares. Lo bueno es pensarnos para evitar que eso se convierta en una práctica dentro de nuestras propias ejercicios de la carrera. Y si no lo pensamos, estamos dejando por lo menos un lugar a puertas de abuso que a veces generan horrores internos, diríamos. sí, sí, tal cual. De nuevo caeríamos en una simplificación hablando de que unos son los buenos, otros son los malos. O sea, en esta carrera, en esta materia, mejor dicho, lo que tratamos es de que ustedes complejicen la mirada sobre las cosas. Bueno, y esta es la última cuestión. Ya después lo que queda era algo que yo había escrito ahí como preguntas, pero no, porque ya estamos en la hora. De todos modos, creemos que con esto más o menos va a quedar trabajado este tema, ¿no? La última cuestión que plantea Olivet en ese texto es si constituyen un problema ético la transformación o la dominación y el control. O sea, siempre entonces va a ser un problema ético transformar el mundo, dominar determinados fenómenos, controlarlos y de nuevo, todo el artículo de Olivet pasa por esta cuestión. Nada se puede afirmar en abstracto. No se puede decir si la dominación o el control de una determinada situación es mala. Depende, hay que ponerlo en concreto. La ética no se puede hablar de ética en abstracto. Por ejemplo, dice, el control de una epidemia, como fue el COVID, bueno, eso es bueno ahora. De nuevo, tenemos que ir bien a ver exactamente en qué aspecto es bueno y hasta dónde llega la posibilidad de ese control, ¿no? El control de la inflación. Todos padecemos la inflación. ¿Qué más querríamos que termine el problema de la inflación si nos come vivos y nos arruina la vida? Ahora, el control puede ser simplemente congelar el país, como bueno, de hecho, cuando entramos en una recesión tremenda, bueno, sí, baja la inflación porque está paralizada la economía del país. Hay que pensar en controlar la inflación siempre que no traiga desempleo, miseria, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está el problema. Controlar la inflación podría ser instrumentalmente muy fácil. Pero el tema es el costo, ¿no? Ético-político de eso. En estos términos es muy fácil. O sea, en términos de la inflación, como vos decías, echamos a las personas, maquinalizamos ciertas cosas, eliminamos la industria interna, manejamos una producción de materia prima como materia de exportación, funciona genial. Ingresan un montón de divisas y listo. Ahora, instrumentalmente hablando lo resolvimos porque las variables que generaban conflictos las eliminamos.
Ahora, ¿qué nos pasa con esas variables cuando son personas? Y Claro, cuando son situaciones ambientales, y cuando son situaciones de relaciones de trabajo, y cuando son relaciones y situaciones sociales. Toda la clase estuvo girando sobre eso, ¿no? Pensar la ciencia, el problema ético es eso, pensar qué le pasa a la gente, pensar qué pasa en términos de uso. O sea, estuvimos charlando esta hora y claro, media sobre eso. claro. Todo el tiempo hay cosas que nos encantaría que fueran, que desde el punto de vista tecnocrático y desde la razón instrumental, la solución existe. El tema es que hay que ampliar esa mirada a otras implicancias, ¿no? Bueno, esto, construir un dique o controlar, convertir la fuerza de una catarata en energía eléctrica. Ah, buenísimo. Bueno, sí, pero hay que ver qué daño ecológico, qué alteración medioambiental se provoca. Convertir... Y ahí aparece también, perdón Vivi que te interrumpo, pero con esto que decías del dique y eso, ahí aparece también la necesidad de una discusión pública sobre la ciencia que involucre a toda la población, ¿no? Es decir, que los emprendimientos tecnocientíficos también puedan ser discutidos por la población que no pertenece a la comunidad científica, pero bueno, eso siempre parecía un poco utópico, ¿no? Pero ¿cuántas comunidades hay que se involucran, por ejemplo, contra los agrotóxicos o contra un emprendimiento de minería a cielo abierto? O, bueno, esa ciudadanía activa que no deja todo en manos de la ciencia, sino que también se involucra para pensar las consecuencias Claro. de esos avances o desarrollos tecnológicos, científicos en nuestras vidas, ¿no? Sí. Eso sería democratizar la ciencia en algún sentido. Lo que pasa que también muchas veces el conocimiento científico parecería que está en manos de unos pocos, entonces, bueno, ¿qué me voy a meter yo a discutir ciencia? Pero estamos mucho más involucrados. Nosotros en una universidad formamos parte de la comunidad científica y tenemos que formar parte de esa discusión pública, ¿no? Pero también cualquier habitante de un lugar que se vea afectado también debería poder formar parte de esa discusión. Tal cual, y para eso es muy importante romper con esa fantasía de que la ciencia siempre es buena y siempre todo avance científico es beneficioso. Bueno, no, ya ahora vivimos en una época en que ya no creemos ingenuamente que la ciencia siempre trae lo bueno, que un emprendimiento, que es minero, bueno, trae trabajo, prosperidad a una comunidad, porque podemos poner en cuestión el otro costo, ¿no? El de la salud, el medioambiental, etcétera, etcétera. Bueno, si ustedes no tienen algún requerimiento, alguna duda, hasta acá llegaríamos con este tema. O sea, vimos lo que tienen ahí en el aula, que son los artículos de Klimovsky y Marie, y el de León Olivet. Es todo lo que requerimos para el tratamiento de este tema. Ya está subido el práctico como corresponde, digamos. Recién cotejé que se veía bien de vuelta saliendo y entrando al aula. Con la consigna de los ensayos, vayan pensándolo, vayan estructurándose, y sería bueno que en el próximo encuentro de la semana que viene, el que tenga dudas o nos escribe por los globitos de chat o los pone en un foro que venimos nosotros trabajando en un foro con ustedes, o nos pregunta ahí. Eso ya está visible, así que ya lo pueden utilizar y comenzar a trabajar con ello. Bueno. ¿Dejas de grabar, Vivi, así guarda la grabación?